Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Rey por su presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo morando en el hombre. Es una obra que para el hombre es imposible, pero no para el Señor. Damos gracias por todas esas cosas, amados. Somos verdaderamente testigos presenciales de la gloria de Dios en nuestras vidas. Somos partícipes de su naturaleza divina, ¿sí? El poder que tiene un testigo de las cosas que Dios hace, poder ver a Cristo, que Él nos dé la oportunidad de crecer en esta convicción que tenemos, tener el acceso a todas las virtudes que Él derramó por su Espíritu en nuestras vidas, es algo verdaderamente maravilloso. Por eso le damos la gloria a Él, por eso le damos la alabanza, y el pedido es poder ser un comunicador de verdades que edifiquen y colaboren al crecimiento personal en el Señor. ¿Sí? Estos videos no es con la pretensión de enseñar a nadie. El primero que tiene que aprender es uno, pero sí es necesario tener una lectura, un seguimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el Señor tiene una lectura de nosotros. Dijo el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas por el Señor, ¿verdad? Entonces, en esas cartas leídas, también uno, por el poder de su Espíritu Santo, porque solamente por el poder del Espíritu Santo uno puede escudriñar las Escrituras, ¿sí? Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Sin Dios. Él canceló lo que la muerte espiritual había causado en nuestras vidas, que es la separación. Porque muerte espiritual no es una extinción de vida o algo que te extermina y no sos más. Eso le pasa a los animales. A los animales, por ejemplo, tienen una vida terrena, ¿cierto? Son seres que no tienen alma, ¿sí? Tienen una vida terrena, mueren y pasan, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros somos seres sempiternos. ¿Qué quiere decir sempiterno? Que tienen un principio, pero que no tienen fin. Eso estamos hablando en cuanto a la naturaleza en que somos eternos, sempiternos, perdón. Sempiterno significa que tenemos principio, pero no tenemos fin, ¿cierto? Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Es más, la eternidad habita en el Señor, no que Él habita en la eternidad. La eternidad es un rincón en el corazón del Señor. Y esto es verdaderamente maravilloso, hermano. Saber que estamos plenos en el Señor, que tenemos justicia, tenemos vida, fuimos redimidos, fuimos regenerados, ¿cierto? Ahí está el gran problema cuando se habla de la restauración. Hoy la gente cree que Dios puede restaurar la iglesia. No. La iglesia fue regenerada. El proceso de regeneración no es compatible con la restauración, ¿ok?
porque la regeneración es algo que va subiendo, es algo que es como cuando el hueso se llena de carne, hay una regeneración, tu piel se regenera, nuestras células se regeneran, ¿cierto? No es algo que se restaura, ¿cierto? Es muy diferente el mover de la regeneración que de la restauración. Nosotros fuimos regenerados, el hombre fue regenerado en la constitución de Cristo, y esto es algo maravilloso, es algo glorioso. Dios puede restaurar una nación, puede restaurar algo de esta creación, pero el hombre es una creación que está sujeta a la eternidad, ¿cierto? Independientemente la convicción de cada ser humano. El que cree en Cristo, en las obras que Él hizo, en la justicia que Él hizo, bueno, ese se va con Cristo. El que no cree en Cristo dice, mira, yo la verdad que no. Conscientemente, hay gente que es consciente de todas estas cosas que estamos hablando, pero nunca lo ha experimentado y nunca lo ha recibido en su corazón. Ayer hablábamos con alguien y decía, ¿cómo puede ser el tema de la posesión, ¿no? Posesión demoníaca en este caso, ¿no? Posesión demoníaca cuando reincide en una persona. Hemos visto reuniones que siempre la misma persona como que le dicen se manifiesta, ¿cierto? Y hay cosas que son cómicas a veces, ¿sí? Cosas que son cómicas, en que la persona entra en un nivel de excitación, es un nivel muy sutil de emocionalismo en medio de una reunión, ¿cierto? Que se hace como un ritual, ¿cierto? Donde la persona comienza a gritar, donde la persona comienza a hacer un montón de cosas, y hay veces que la misma persona mira a ver qué es lo que pasa alrededor, la misma persona que está poseída, ¿no? Aparentemente que está poseída, siempre es la misma persona. Cuando el Señor hace libre para siempre, lógicamente que hay procesos en que se va dando una liberación en la persona también, que abre el corazón al Señor, ¿cierto? Porque hay personas que se manifiestan, hay personas, pero está el corazón cerrado, no aceptan al Señor. Y ese puede ser un condicionante de que la persona reincida, siempre sea la misma persona, porque no ha aceptado verdaderamente el plan de salvación, no se le ha explicado el plan de salvación bien, no se ha sentado con la persona, y muchos piensan que con una simple oración, ¿cierto? Y la persona no acepta, no, ¿cierto? Y después está la persona que es influenciada. Un cristiano no puede ser poseído porque habita el Espíritu. Una vez donde toma habitación el Espíritu, no tiene comunión, la luz con las tinieblas no va a tener comunión. No tiene nada que ver con los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Eso es el choque de dos naturalezas, ¿cierto? En la cual una va a ir venciendo a la otra, la cual es la naturaleza de la simiente incorruptible que es Cristo, que es sembrada en nuestros corazones, y eso es lo que va haciendo la acción. ¿Por qué? Porque nosotros lo aceptamos, nosotros dijimos sí, Señor, amén. Señor viene a nuestras vidas y no se va. El Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, va dando crecimiento, va dando plenitud, ¿sí? Y en eso vamos descansando. Si usamos la sabiduría, vamos descansando en estas cosas, ¿cierto? Y vamos mirando las cosas como Dios las ve en nuestras vidas. Y gracias a Dios por aquellos dones que el Señor puso en la iglesia, ¿cierto? Que también nos ayudan,
¿cierto? Los dones pastorales, maestro, ¿cierto? Que son verdaderamente esos dones los que tendrían que hacer una gestión, ¿cierto? A que nos vaya preparando y edificando en estas vidas, compartiendo, ¿cierto? Las glorias del Señor. Gracias al Espíritu Santo por todo, ¿cierto? Entonces, este es el tema de las liberaciones. Es una persona que siempre tiene el mismo, es siempre la misma persona. Hay un problema ahí, o no aceptó al Señor, porque hay una incredulidad, ya no es una incredulidad, es una incredulidad personal, que no acepta al Señor, rechaza, literalmente está rechazando al Señor, ¿cierto? Y eso tiene que ser por medio de, lógicamente, oraciones, intercesiones, ¿cierto? Pero nunca eso se va a salir con gritos, con cosas, y aún haciendo un teatro enfrente de medio de toda la gente, y gente muchas veces que sale afectada, sale con un temor, sale con una cosa. Son cosas a tener en cuenta. Llamar a la persona en lugar privado y preguntarle verdaderamente cuál es el sentido, ¿no?, de que va tomando la persona. Yo creo que al observarlo, ¿no?, que siempre está en ese, y puede ser una influencia también satánica, sí, eso sí puede ocurrir. No puede poseer el diablo a un cristiano, no puede poseer, porque el diablo no tiene autoridad, no tiene dominio sobre el Espíritu Santo que habita tu vida. Pero sí puede hacer una influencia por medio de que uno le da lugar al pecado, uno le da lugar deliberadamente a pecar, ¿cierto? Hacer planes y proyectos para pecar, ¿cierto? Los pensamientos vienen a la mañana, los ataques vienen de diferentes formas, diferentes maneras, ¿cierto? Siempre el diablo va a usar sus trucos, ¿cierto? Que siempre usando las debilidades del hombre, de la mujer. Va a traer pensamientos para afectar su ánimo, para afectar, pero uno cuando viene todos esos pensamientos, ¿cierto?, se afirma en el Señor, reprende esa obra que quiere engarzarse en el alma, ¿cierto?, cada día, cada mañana. Y algunos vienen con pensamientos pesimistas, otros vienen con pensamientos de suicidio, otros vienen con pensamientos pornográficos, otros vienen con pensamientos de muerte, de tristeza, muchas cosas que cuando vos te despertás a la mañana vienen. Entonces vos tenés que saber que el ser humano, una vez que está en Cristo Jesús, un cristiano, ¿cierto?, que está el Espíritu Santo, Satanás no puede poseer esa alma. Sí la puede influenciar, ¿cierto? No podemos evitar que muchas veces, ¿cierto?, el enemigo revolotee, pero sí lo que podemos evitar que el enemigo anide en esos pensamientos y comience a crear sus diseños, sus programas, ¿cierto?, en el cual uno se deja llevar, y termina el día en derrota, ¿no? Entonces hoy es para tener una mirada y decir, el cristiano no puede ser poseído, está el espíritu, pero sí puede ser influenciado, ¿cierto? Entonces, mi querido amigo, esa es un poco la respuesta que quería traer. Gracias, Señor. Estamos leyendo, amado, Jeremías 29. Vamos a leer Jeremías 29. Una hermosa mañana. En un rato. Jeremías. A ver qué pasa con el teclado. Un cachito. Ahí está.
Jeremías 29. Estamos leyendo esta Jeremías 29, palabra de Dios para todos. ¿Está? Palabra de Dios para todos, con un mensaje al pueblo de Israel, pueblo de Judá, perdón. Santo, santo, santo es el Señor. Estamos viendo unos días preciosos. Damos glorias al Señor. Hoy se cumple un año más de que estamos juntos con mi esposa, 21 años. Gracias al Rey por todo, por los hijos, por el nieto y otro nieto que viene en camino. Grande es la misericordia del Señor. Mira, dice, cartas a los desterrados, Jeremías 29. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que quedaban, de los que habían sido desterrados. Gracias, Jesús. A los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor, a los profetas, había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Es una carta. El profeta Jeremías habla, ¿no? Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén con la reina madre, los funcionarios reales, los príncipes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los guardias del palacio. Jeremías envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y que Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia al rey Nabucodonosor. La carta decía, Jeremías le escribe una carta a gente que había sido desterrada, había sido llevada, pero el rey Sedequías todavía estaba bastante reacio a irse, siendo de que Dios ya había ordenado que fueran a Babilonia, que él había preparado un lugar para este pueblo, porque él ya no estaba más, su presencia no estaba más en Jerusalén. Él había abandonado esa región. La presencia de Dios había abandonado esa región. No estaba más de la forma que estaba con su pueblo, con la misericordia que él hacía, con los favores que él hacía. Se cansó de un pueblo que lo rechazó, ¿sí? Constantemente. Hizo cosas horribles con sus hijos, con sus hijas, estos hombres y mujeres. Por eso una palabra por allá dice que cuando venga Elías se volverán los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Una de las cuestiones de esta palabra, el sentido de esta palabra, era que los padres habían entregado y habían sacrificado sus hijos a dioses, ¿cierto? En lo cual estaba involucrada la muerte y la prostitución, ¿cierto? Y se había hecho una gran contrariedad, ¿cierto? En esta nación, igual que las naciones vecinas, ¿cierto? El pueblo judío, junto con Israel, ¿cierto? Fueron afectos a tener un rey como tenían las demás naciones, siendo de que estas dos naciones iban a tener que reinar y ser luz al mundo, ¿cierto? Para que ellas puedan mostrar el reino de Dios. Pero ellas sucumbieron ante el sistema y ellos quisieron ser como las demás naciones, ¿no? Y esto verdaderamente no es un dato menor, pero podemos ver acá que comienza cómo estaba encarnizada la lucha entre la luz y las tinieblas. Pero el Señor, lógicamente, soberano, poderoso, siempre estaba por encima de estas cosas, ¿cierto? Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: a todos los del exilio que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas
vivan en ellas, planten huerto y coman lo que produce, lo que se produce en ellos. Cásense, y tengan hijos e hijas y cásenlo a ellos, para que también ellos tengan sus hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan, ¿cierto? Este es un mandamiento directo, fíjate, un mandamiento directo de Dios a ese pueblo que fue deportado. Esta es la carta que escribía Jeremías. Chicos, vivan ahí, planten viñas, hagan todo el programa familiar en ese lugar, ¿cierto? Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella, ¿cierto? Un poco los mandamientos que el Señor le daba a este pueblo, ¿no? Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas. ¿Viste ese cuento que hay, que Dios no habla sin revelárselo antes a los profetas? Esa palabra se usa hoy, ojo con esa palabra. Hay que ir al contexto, ¿por qué se dijo esa palabra? Hoy en día hay líderes que usan esta palabra. Dios no revela nada a su pueblo sin que se los diga a los profetas. Ojo con eso. Por favor. No permitan que los engañen los profetas que están entre usted y los adivinos. No presten atención a los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es pura mentira. Yo no los he enviado, dice el Señor. Esto es directo, hermano. Esto va directo a la persona, al pueblo. Desechen estos líderes. Yo no los he hablado. Esto dice el Señor. ¿Cierto? Hay gente que tiene imaginación y comienzan a hablar cosas. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor, que hay una palabra precisa y es la verdad verdadera para ese tiempo. Por eso tenemos que tener contexto. Yo no lo puedo aplicar esto a no ser que venga un rema de Dios a la persona y que verdaderamente esto sea para... Hay cosas que Dios usa, ¿cierto? Pero no como una generalidad para todo. Hay cosas que son específicas que el Señor te va a hablar a través de su palabra, lógicamente, desde el Génesis al Apocalipsis. Pero esto yo no lo puedo impartir al pueblo. Yo no puedo decir, mira, dentro de 70 años, dice, esto dice el Señor, cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré. Ya el Señor ya no nos visita, el Señor habita la iglesia. Entonces, acá hay un tema de lenguaje. No podemos decir, hermano, dentro de 70 años el Señor te va a visitar. Y mientras tanto, no, estamos en otra dispensación, donde el Espíritu mora en nosotros, la unción mora en la iglesia. Acá no hay alguien diferente en el cual tiene mayor unción. Eso es una mentira. Esa es otra gran mentira, amado. La unción habita en todo el cuerpo de Cristo. Él habita en nosotros. Cuando se completan los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes, de hacerlos regresar a este lugar. Iban a regresar de nuevo, ¿dónde? A la tierra de Judá. Eso se cumple, tiene un cumplimiento. Tiene un cumplimiento. Nehemías, Edra, Ageo, Sofonía, Zorobabel. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Nosotros no estamos esperando una esperanza. Nosotros habita la esperanza viva que es Cristo. ¿Sí? Los planes de bienestar ya están en nosotros. El bienestar está en nuestras vidas. Es Cristo. No tenemos que estar esperando nada.
Están esperando, es algo pasivo, no estamos esperando nada. La iglesia tiene todo. ¿Sí? Son planes de darle un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán. Entonces tienen que esperar 70 años. Dentro de 70 años recién yo voy a poder llamar. Voy a poder buscar, voy a poder orar. No, eso está en nosotros ya. Esa es la gran diferencia que tenemos con la dispensación vieja. Acá está hablando que ellos tienen que esperar 70 años para gozar de ese bienestar que Él había prometido. Dentro de 70 años ellos iban a poder orar y buscar al Señor en ese sentido. Nosotros ya tenemos ya todas las promesas, tenemos todas las promesas, nosotros son sí, son amén. Entonces esto no se puede aplicar, no sé si me estoy haciendo entender. Cuando vos vas a las cartas paulinas, yo no puedo leer las cartas paulinas y después venir a esto y decirle esto es para la iglesia. No, la iglesia ya tiene todo. Todo, absolutamente. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que le quitaron y los traeré de regreso a todos los lugares a los que los arrojé. Dice el Señor, los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Ustedes han dicho, el Señor nos ha dado profeta en Babilonia. ¿Sí? El Señor también nos dio profeta en Babilonia, decían ellos. Pero esto es lo que el Señor dice acerca del rey que está sentado en el trono de David y de todo el pueblo que todavía vive en esta ciudad, o se acerca de sus hermanos que no fueron con ustedes al destierro. Esto dice el Señor Todopoderoso: voy a enviarles guerra, hambre y enfermedad a esa gente que fue rebelde al mandamiento que el Señor dijo que fueran a Babilonia, se quedaron en la tierra de Judá. Bueno, esto iba a venir sobre de ellos. Voy a enviarles guerra, hambre, enfermedad. Los volveré como higos podridos que de tan malos no se pueden comer. Estamos hablando en el contexto ¿no? Los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad. Haré que todas las naciones del mundo se horroricen al verlos a ustedes. ¿A quiénes? A la generación de los judíos, esas que quedaron ahí. Los convertiré en maldición, en horror, en algo despreciable, reprochable en todas las naciones donde los arroje. ¿Sí? Esto sucederá porque ustedes no han hecho caso a mis palabras, dice el Señor, que repetidamente les envié por medio de mis siervos los profetas, dice el Señor. Así que ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan lo que dice el mensaje del Señor. Acá es muy claro el Señor. ¿A quién le está hablando? A la iglesia no, le está hablando en un tiempo, a un lugar, a una gente específica. Así que ustedes, los exiliados que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan lo que dice el mensaje del Señor. Esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Mesaías, quienes en mi nombre les profetizan mentiras a ustedes. Había un grupete ahí, una coalición, unos jefes regionales, ¿cierto?, que manejaban todo con estas falsas profecías, unas profecías que estaban más al servicio de los adivinos. Se habían mezclado tantos años de oscurantismo en Jerusalén, habían sido deportados esta gente que daba un rezago, que seguían manifestando las mentiras que siempre manifestaron. Entonces ya el Señor acá lo estaba desenmascarando ya, porque ya era un tiempo de cumplimiento para que este juicio se manifestara sobre estos falsos, y estaba siendo liberado su pueblo. Dice: voy a entregarlos a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él los matará frente a ustedes. Serán usados como ejemplo de maldición para todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, quienes dirán:
que el Señor te haga lo mismo que a Sedequías y a Acab, a quien el rey de Babilonia asó en el fuego. Fueron asados en el fuego esta gente. ¿Y qué era lo que profetizaban ellos? Que en 2 años el yugo de Babilonia iba a ser roto de la cerviz de Judá. Cosas que el Señor en ningún momento había hablado. Eso les va a suceder por haber actuado en forma insensata en Israel. Cometieron adulterio con la mujer del otro y en mi nombre dijeron mentiras, algo que yo jamás les ordené. Yo sé todo eso y soy testigo de ello, dice el Señor. Y dirás a Semaías, el Nehelamita, esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Tú has enviado una carta en tu nombre a todo el pueblo de Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Mesaías, y a todos los demás sacerdotes, diciendo: el Señor te ha hecho sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que haya vigilantes en el templo del Señor. A todo aquel que actúe como loco y hable como un profeta, tú debes meterlo en el calabozo y atarlo con cadenas. Esta es una carta de persecución que este Nehelamita, ¿cierto?, había enviado a estos sacerdotes, ¿cierto? ¿Y cuál era la intención? Era en contra de Jeremías, ¿sí? En contra de Jeremías. Dice: a todo aquel que actúe como loco y hable como un profeta, tú debes meterlo en el calabozo y atarlo con cadenas. Esto generalmente es una persecución a la gente que está fuera del contexto de ese tiempo. ¿Cuál era el contexto? Es que había una coalición de falsos profetas que comandaba todo lo espiritual, entre comillas, todo lo que se hablaba de Dios al pueblo, ¿cierto?, con sus mentiras. Hablaban porque no has reprendido a Jeremías de Anatot, quien está hablándoles a ustedes como un profeta. Como un profeta. Es que él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo: ustedes vivirán allí por mucho tiempo, construyan casas y vivan en ellas, planten huerto y coman lo que producen. Ese era el mensaje que Jeremías le había dado. Entonces se levantan contra este mensaje también. No fue poca cosa levantarse cuando estaban en Jerusalén también. Acá se les ordenaba, ¿cierto?, que se levanten contra este mensaje y contra su profeta, que el cual le estaba mandando a que construyan, que hagan una vida y que en 70 años Dios haría lo que dijo, ¿no? Entonces el sacerdote Sofonías le leyó esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino el mensaje del Señor a Jeremías diciendo: hazles conocer esto a todos los que están en el exilio. Esto es lo que dice el Señor acerca de Semaías el Nehelamita, el que hizo las cartas, ¿no? Incitando que persigan a Jeremías. Ya que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les dio falsas esperanzas, esto dice el Señor. Debe ser algo experimentar eso, ¿no? Experimentar constantemente que vos estás tirando profecías falsas, cosas que Dios jamás habló. Hay que entrar en esa fantasía, ¿no? Hay gente así, y esto dice el Señor, y esto habló el Señor. Hoy se manipula mucho con el tema de las lenguas dentro de la congregación. El hablar en lenguas también es otro tema ese. Se usan los gritos, el hablar en lenguas, cuántas cosas, para traer un mensaje falso. Entonces el sacerdote Sofonías le leyó la carta al profeta Jeremías. Entonces vino mensaje del Señor a Jeremías diciendo: hazle conocer esto a todos los que están en el exilio. Esto es lo que dice el Señor acerca de Semaías el Nehelamita. Ya que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les dio falsas esperanzas, entonces esto dice el Señor: voy a castigar a Semaías el Nehelamita y a su descendencia. Nadie de su familia vivirá para ver el bien que le daré a mi pueblo,
porque él habla mentiras contra el Señor. Dice el Señor, ¿cierto? Hasta aquí hemos llegado con Jeremías capítulo 29, estábamos en deuda con esto. Ya vamos a seguir con el profeta Jeremías, ¿cierto? Acuérdense que esto no se puede aplicar directamente a la persona o a la iglesia, sí se puede sacar enseñanzas, lógicamente. Tenemos el Nuevo Testamento, las cartas paulinas son muy específicas para la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo, ahí nos devela todo el misterio que estaba escondido a través de los tiempos para su pueblo. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con Jeremías capítulo 29. Que tengan un día pleno, que Dios los bendiga grandemente. Mando saludo a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Amén.